Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente en Aruba ocurrió durante el fin de semana. Instancias policiales tienen que ir a cubrirlos. El precio de la gasolina al parecer conocerá una reducción esta semana en la isla. Así fueron las primeras imágenes del rescate de los 4 menores que se encontraban perdidos en la selva de Colombia. Un colombiano rescató a 25 perritos en un incendio de refugio en el Perú. Una prueba de manejo sale mal, la conductora resultó herida. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando como siempre que hayan tenido un tremendo fin de semana y que se alisten para recibir una semana cargada de bendiciones. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos que ocurrieron durante el fin de semana. Como sabemos, diferentes instancias, entre ellos el cuerpo policial, la ambulancia y hasta los bomberos también tienen que ir a cubrir a los accidentes que pasan. Como sabemos, las autoridades, entre ellas el cuerpo policial, bomberos y ambulancia, tienen que llegar a los diferentes accidentes y sucesos que ocurren en Aruba. Por ejemplo, el sábado en la mañana, en el camino que va desde Cerro Patrici llegando a la rotonda, sucedió un accidente en donde una persona, un joven, venía en su moto y por algún motivo se fue en contra de un Suzuki, una van. Allí resultó herido. La policía de inmediato se presentó en el sitio, cerró la vía, ya allí estuvo realizando una investigación para mirar cómo ocurrió. El hombre herido, que se encontraba cerca allí a la vía, fue atendido por parte de la ambulancia, conjuntamente los paramédicos, quienes le brindaron asistencia médica de inmediato. También fue trasladado al hospital. Entre otros, también en el camino que va hacia el área de Collari, este sábado en la mañana, se registró un accidente bastante fuerte en donde un vehículo se volteó por completo. Los habitantes de esta área escucharon un ruido muy fuerte y cuando salieron notaron la situación, por eso informaron a las autoridades. Las patrullas se presentaron, cerraron la vía, la policía de tráfico también realizó su trabajo. Constataron que un joven que venía manejando un vehículo Hyundai Jets venía desde la parte norte, perdió el control y se fue hacia su parte contraria. Hizo que la dama que venía manejando el otro vehículo intentara bajarse de la vía, pero fue en vano y de esta forma se fue en contra de la parte izquierda con su Ford Explorer y allí es cuando el auto se voltea y queda a mitad de la vía. El conductor resultó ileso y no fue necesaria la asistencia médica. Cambiando de tema, esta semana, el 14 de junio, al ser el segundo miércoles de este mes, sabemos que el precio de la gasolina conocerá una variante. Pues según lo indicado, y al parecer se sospecha que esta semana bajará el precio de la gasolina. Recordemos que esto va directamente ligado a cómo está el precio del crudo a nivel internacional. Esta mañana el ministro de Asuntos Económicos, Geoffrey Weber, tuvo una conferencia de prensa donde estuvo hablando diferentes temas importantes frente a la economía y también diferentes planes para lo que será este 2023-2024 con referencia no solamente a la inflación, pero también importación y exportación. Entre los temas que estuvo mencionando también fue el anuncio de la reducción en la tarifa del combustible para este mes de junio. Como sabemos, el precio de la gasolina se basa a nivel internacional y en Aruba el segundo miércoles de todos los meses hacen un cálculo. Pues esto es una muy buena noticia, según lo que indicó, para esta semana va a bajar. Esto no solamente se va a ver reflejado en el bolsillo de la comunidad, pero también en el día a día. El mandatario adelantó que la gasolina bajará con 10.8 centavos por litro, lo que significa una reducción del 4% comparado con el mes de mayo. El diésel bajará con 12.4 centavos por litro, es decir, 5.6% de reducción, mientras que el querosín bajará con 11.7 centavos por litro, lo que traduce una reducción del 8%, según lo que indicó el mandatario. Cambiando de tema, sabemos que acá en Aruba hay muchos niños que quizás se les dificulta un poco más aprender el idioma holandés. Para esto, SCOA ofrece Prisma, que es un programa de 1 año de duración en donde les dan herramientas y bases a los menores de edad para que de esta forma puedan aprender el idioma holandés. SCOA
SCOA abrió su inscripción para el programa de Schakelklasse Prisma, que es para los niños que quizá no dominan el lenguaje holandés. La inscripción para Prisma cierra este fin de mes de junio 2023. Prisma es un programa de un año que se enfoca en el idioma holandés para así preparar a los niños que quizá no hablan el holandés de una mejor forma posible para que también se integren en sus colegios regular exitosamente, en donde sabemos que el holandés es el lenguaje primario en el círculo. Este programa de Prisma evalúa a la vez el desarrollo académico a base de cada niño y las presentaciones, por ejemplo, para que pueda aprender cómo es el desarrollo socioemocional, que es muy importante también para su crecimiento en general. SCOA ofrece el programa de Prisma en 2 colegios, lo que es Colegio Santa Familia para los niños entre 8 y 9 años de edad y también en el Colegio Laura Wernet Pasquel para los niños entre 10 y 11 años de edad. Podrán aplicar a través de www.scoa.aw para así inscribirse completamente digital, o también podrán ir a la parte del website e ir donde dice Schrijven y después elegir Prisma. De allí van a seguir las instrucciones en la página web para completar la aplicación de cada niño. Si tienen cualquier duda de cómo inscribirse, lo podrán hacer libremente también en la oficina de SCOA, que se encuentra situada en Copernicus Strat número 11, también en el horario entre 8 a 12 del mediodía o entre 2 a 4 de la tarde. Recuerden que el último día de inscripción para Prisma es el 30 de junio. Y comenzamos nuestra ronda internacional con la noticia más importante, no solamente para Colombia, pero también para el mundo entero. Un verdadero milagro ocurrió el pasado viernes con el rescate de los 4 menores que se encontraban perdidos hace ya 40 días en la selva de Colombia. Fue no solamente un rescate, el cual fue celebrado por su familia, pero por la comunidad colombiana y también a nivel internacional. Estas fueron las primeras fotos que se conocieron de los niños del milagro luego de ser encontrados por los comandos del ejército que los buscaron durante 40 días. Una vez los encontraron, inmediatamente se desplazó a la zona un helicóptero Ángel de la Fuerza Aérea que ya estaba listo para recoger a los menores que recibieron una valoración médica de los enfermeros de combate en el sitio donde los hallaron. Se reveló que ninguno está en estado crítico, pero sí con debilidad por la larga estadía en la selva del Yarí en Caquetá en difíciles condiciones. Leslie Jacobo Bombaire, de 13 años, Soleini Jacobo Bombaire Mucutuy, de 9 años, Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Ranoque Mucutuy, que cumplió 1 año en la selva, provienen de la comunidad indígena Muinane, que son considerados Huitoto y viven cerca del río Cahuinarí en Caquetá, de donde salieron el día del accidente. Según la información preliminar, los menores fueron encontrados lejos de la avioneta accidentada y serán trasladados primero a San José del Guaviare y luego serán llevados a Bogotá para una valoración médica exhaustiva. Se conoció también que el perro Wilson, uno de los caninos que hacía parte del equipo que realizaba las labores de búsqueda, jugó un papel importante para dar con el paradero de los 4 hermanitos. Y es que tras la búsqueda de estos menores no solamente estaban los militares, la policía colombiana, pero también la comunidad indígena, entre ellos sus abuelitos, quienes más los esperaban también en casa, los papás de la mamá que lastimosamente perdió la vida, que también iba en esta avioneta, celebraron con júbilo al momento en que el presidente Gustavo Petro ya anunciaba el rescate de los 4 menores. En medio de abrazos y llantos de alegría que luego se convirtieron en baile, los abuelos de los 4 niños desaparecidos en la selva del Amazonas celebraron el rescate con vida de sus nietos. Mire, no hay como uno suspirarse de la alegría de haber encontrado a los 40 días nuestros nietos desaparecidos en la selva de Yarí. ¿Sí? Estoy muy contento, agradecido con el encuentro que hicieron tanto el ejército, tanto los pueblos indígenas que buscaron. En un hotel en Villavicencio, la familia Mucutuy Valencia esperó 40 días por un milagro que por fin llegó. Me siento muy contento, me siento muy alegre, no hay nada que decir, mi Dios es muy grande. Los abuelos solo habían recibido una llamada que confirmaba que sus nietos estaban vivos.
Noticias Caracol compartió esa alegría y les mostramos las primeras imágenes de los pequeños que eran subidos por cuerdas a un helicóptero de la Fuerza Aérea para ponerlos a salvo. El corazón de abuela de doña Fátima se doblegó al ver a sus nietos así fueran un celular, luego de 40 días de orar por ellos para que la selva se los devolviera. No, a mí me parte el corazón. Me parte el corazón de mi nieta, de verdad. Y doy gracias a mi Dios y doy gracias a toda aquella persona que, verdad. Los abuelos Mucutú y Valencia no podían creerlo. Sus nietos estaban a salvo y era cuestión de esperar para abrazarlos de nuevo. Y en este especial, a pesar de que Colombia celebra, tiene júbilo y alegría, sin embargo, la búsqueda continúa. Y esto les hablo de algo que es perteneciente también a las fuerzas militares y es una de las partes claves de lo que fue el rescate de los menores. Les hablo del perro Wilson, un perro que fue entrenado especialmente para buscar a personas. Pues en este momento todavía no se conoce su paradero, pero las autoridades han indicado que no van a descansar de la misma forma y con el mismo empuje que estaban buscando a los menores para poder encontrar su paradero. Un héroe de 4 patas. Así describen a Wilson, este perro belga malinois que tiene 1 año y medio de edad y una larga experiencia en búsqueda y rescate de personas. Wilson fue clave en las operaciones en la selva que incluyeron binomios caninos para el rastreo. Nosotros tenemos un dicho que no dejamos un comando atrás, mucho menos nuestros 4 menores. Mucho menos dejaríamos a Wilson, pero también somos conscientes de lo complejo que es encontrarlo en lo profundo de una hostil, pero también bendecida selva que tenemos. Aunque los comandos especializados del ejército en 2 ocasiones lo vieron, ante el llamado de su entrenador, Wilson no ha regresado. Por eso, ahora los esfuerzos se concentran en buscarlo para concluir la Operación Esperanza con todos, sanos y salvos. Hemos decidido plantear una estrategia para garantizar cierta continuidad operacional en la zona. Por ahora simplemente les digo que el objetivo es encontrarlo, pero habrá un tiempo razonable, alineado con un espacio razonable que hayamos registrado lo que sensatamente nosotros consideremos que corresponde. Wilson fue clave con su olfato para hallar el avión accidentado. También encontró el tetero de la bebé y hace unos días sus huellas y las de uno de los niños demostraban que posiblemente estaban juntos. En una de las huellas que encontramos junto a los niños se veían aparentemente las huellas de nuestro perro Wilson. No sabemos si ocurrió en el mismo momento en que los niños dejaron las huellas, pero lo cierto es que estaba muy cerca a nosotros. Esta historia está llena de héroes. Los niños son unos de ellos, pero ahora con los pequeños a salvo, las fuerzas y el optimismo están puestos en el hallazgo de Wilson, que se separó de su manada cumpliendo su misión en las selvas del Guaviare. Y hablando de buenas noticias también, este fin de semana en Perú, un colombiano rescató a 25 perritos que se encontraban en un refugio y este se estaba incendiando, pues él arriesgó su propia vida, como van a ver en las siguientes imágenes. Pobre perrito. Tírate, perrito. En medio de este incendio originado en un almacén en Cercado de Lima, un ciudadano colombiano se convirtió en el héroe del día. Todo al lograr rescatar a estos pequeños de 4 patas que quedaron atrapados. Pese al humo, este hombre de 25 años trepó hasta el 3er piso debido a su gran amor por los animales rescatados, mientras que abajo en un colchón sus vecinos los recibían para así salvarles la vida. ¿Tú salvaste a los 20? 25. La vida vale, pero la vida de los perros que no hablan es algo muy difícil dejarlos ver morir así. Con una sonrisa y mucho sentido del humor, Sebastián Arias narra lo ocurrido. Una tarea en la que incluso fue mordido por uno de los asustados canes. El último perro me mordió. Le tengo miedo a las alturas. Pero no lo dudas. No mire para abajo. El incendio focalizado en una zona de talleres de trabajo en madera, siendo este un material altamente inflamable, se hizo más difícil de apagar. El hacinamiento jugó en contra en este espacio ubicado muy cerca al emporio comercial de Gamarra. Fue acostado así, donde comenzaron a aventar los perros. ¿Había animalitos entonces? Sí,
Hubo un joven que se subió hasta arriba y comenzó a aventar los perros. Los vecinos estaban agradecidos, sobre todo César Augusto, quien había rescatado a estos canes de las calles. Y estas imágenes de verdad son aterradoras. Un hombre en Paraguay puso en riesgo su vida, según las autoridades, bajo los efectos del alcohol o de algún alucinante, pues él se subió a una señal bastante alta y gracias a la rápida acción de la comunidad evitaron una tragedia. Advertimos que las imágenes son fuertes. En medio de música, alcohol y fiesta en plena ruta, el hombre de 37 años decidió subir a la estructura de metal para comenzar a desfilar de forma totalmente imprudente. Luego quedó colgado de manos y finalmente cayó al asfalto, pero no perdió la vida gracias a que otras personas que estaban en el lugar se colocaron en medio de la ruta para amortiguar la caída. Según la policía, se trata de una persona con problemas de adicción que ya cuenta con antecedentes y que hace 20 días atrás fue detenido por un caso de hurto, pero por disposición fiscal quedó en libertad. La semana pasada volvió a ser detenido por la policía tras cometer actos de exhibicionismo frente a una escuela, pero también el Ministerio Público lo dejó libre. Ahora, el hombre se encuentra internado en el hospital de Capiatá y la policía ya comunicó a la fiscalía sobre la última acción. Nos vamos a la situación migratoria porque, como nos cuenta Víctor de nuestro canal aliado La Voz de América, indican que siguen llegando migrantes a diferentes refugios, pero lo que también quieren señalar es que hay personas inescrupulosas que están vendiendo sueños americanos y que al final todo esto se esparce como la espuma. Un numeroso grupo de migrantes alentados por falsos rumores llegan a Reynosa, México, donde los albergues ya están al tope de su capacidad. No hagan caso a los rumores. Si están en la Ciudad de México, ahí permanezcan. Desde la Ciudad de México tú puedes obtener tu cita de CBP-1, tu confirmación. Si estás en la Ciudad de Guadalajara, también desde la Ciudad de Guadalajara. Decenas de ellos son originarios de países como Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Bielorrusia y otros países de Asia Central, una cifra inusualmente alta. Se añaden a los centenares de migrantes de Latinoamérica que siguen llegando a la frontera norte de México con la meta de llegar a los Estados Unidos. Entre ellos mismos se comunican, ¿sabes qué? Que por acá te están ayudando, que aquí hay un albergue que te puede recibir, que te apoyan con lo de CBP-1. Pero es solamente la cuestión técnica que nosotros apoyamos, no estamos fomentando que vengan más. Hoy en día se opera 100% bajo el título 8 y sus consecuencias con cargos criminales. La patrulla fronteriza quiere recordar... A través de redes sociales también, la patrulla fronteriza combate los falsos rumores, pues inclusive migrantes han intentado cruzar de forma masiva la frontera de Matamoros, México, a Brownsville, Texas, por lo cual emiten una advertencia. A las personas que intenten entrar por la fuerza en los puentes de entrada del país, se les harán cargos adicionales al título 8. El método establecido para programar una cita migratoria es por la aplicación CBP-1 y el migrante debe acudir al puerto de entrada y fecha designada para que se determine su ingreso legal. Y esperemos que hagan caso a lo que se les dice porque pueden ocasionar un desborde migratorio en las próximas semanas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Estos son los detalles de la muerte del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Hazaña no apta para quienes le temen a las alturas en Monserrate. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota connection non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom, di ko may suot ako baby kidin. Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para spray, nós tá lá para spray para dentro. Então, manem, me bisa mai kaba. Baby, e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, me bisa 6 horas só. Que o mais, mas se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camay.
Mai porco não é assim? Ah, sim, me porco nele. O mesmo me trata porco nele tem muito escrito. Ok, Mai, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de hoy se conoció que desde Italia murió el ex primer ministro Silvio Berlusconi. Rubén Martínez desde allí nos tiene toda la información y también lo que padecía el ex primer ministro. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi murió este lunes a los 86 años. Sufría desde hace tiempo una leucemia y estaba ingresado desde hace 4 días en el Hospital San Raffaele de Milán. Hace tan solo 3 semanas había recibido el alta tras 45 días ingresado debido a una pulmonía que se le complicó a causa de la leucemia crónica. El miércoles se celebrará un funeral de Estado en el emblemático Duomo de Milán. Berlusconi fue hasta 3 veces primer ministro y también ocupó otros puestos en el gobierno, como ministro de Relaciones Exteriores. Actualmente era senador y su partido Forza Italia, fundado por él mismo, forma parte de la coalición de derechas que gobierna el país. Su faceta de empresario le llevó a construir el imperio televisivo Mediaset y a adentrarse en el mundo del fútbol. Presidió el Milan, con el que conquistó hasta 5 Champions League y 8 campeonatos italianos, siendo una de las épocas más doradas del equipo rossonero. Berlusconi también ha estado rodeado de polémicas durante toda su etapa política, desde escándalos en su vida privada hasta numerosos procesos judiciales. Il Cavaliere, como se le conoce, fue inhabilitado por fraude fiscal en 2012, lo que le costó no poder presentarse a unas elecciones hasta enero de 2019. Las condolencias por la muerte de Berlusconi han llegado desde todo el mundo. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, lo ha definido como un gran líder que ha marcado la historia de la República. Se apagó la vida de Silvio Berlusconi y también una era en la política italiana. ¿Y qué tal estas imágenes tan irresponsables? Ocurrió en Ibagué, en Colombia, como un hombre decidió no solamente poner en riesgo su propia vida, pero también la vida de los demás conductores manejando un cochecito para bebés. Cosas que solo pasan en Ibagué, comentó un internauta aterrado de ver a este hombre conducir por plena carrera quinta con un carrito de juguete que perfectamente podría ser el de su hija. El sujeto, quien conduce un coche de color fucsia tipo Barbie, paralizó el tráfico de la concurrida vía. Buceteros, pasajeros, demás conductores, motociclistas y hasta transeúntes quedaron asombrados al ver a este hombre manejando por las concurridas curvas. Allí lo que indicaron, y como era de esperarse, esta acción que quedó en video ha generado todo tipo de reacciones. Para muchas personas quizás resultó gracioso, pero sin embargo para la mayor cantidad de ciudadanos esto es de inconformismo, irresponsabilidad y también el peligro que representan este tipo de actos. De pronto lo contratan para la nueva película de Rápido y Furioso, comentó un internauta. Es un absoluto irresponsable y lo peor, ninguna autoridad hace nada al respecto. Y sabemos que en muchos países para uno poder obtener la licencia de conducción tiene que pasar no solamente la prueba teórica, pero también la prueba práctica. Una mujer la estaba realizando y todo salió mal, como lo van a ver en las imágenes. Ella terminó en el hospital. El insólito hecho se presentó en los últimos días en Buenos Aires, en Argentina, más exactamente en la sede de licencias de conducir Lanús. La protagonista fue una mujer de 63 años, quien estaba presentando el examen de práctica final para adquirir el pase de conducir,
perdió el control del vehículo del centro de enseñanza. Todo quedó registrado en videos grabados por las cámaras de seguridad y se aprecia el momento exacto en el que el carro toma gran velocidad, se sube al andén de un pastizal, choca contra un poste de luz y termina volcado. La señora se puso nerviosa al efectuar una maniobra y por ese motivo impactó contra un cantero y una luminaria. Esto produjo que girara en su vehículo y quedara apresada dentro del mismo, dijo el director general de la Defensa Civil. Así también, según lo indicaron, la mujer no sufrió graves consecuencias, pero la forma en la que quedó el carro tuvo que ser rescatada por el equipo de bomberos. Allí fue llevada al hospital para una valoración más precisa. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les digo, no es apto para aquellas personas que le tienen miedo a las alturas y ocurrió con un paracaidista y una persona que es reconocida haciendo este tipo de arte, pues decidió subirse hasta Monserrate, uno de los sitios más emblemáticos en Bogotá, en la capital de Colombia, y cruzar la cuerda a varios metros de altura. Jean Rose, quien comenzó a hacer slide, lo que se conoce a los 18 años, protagonizó una hazaña en Bogotá recientemente al cruzar en una cuerda floja el cerro de Monserrate al de Guadalupe. Con el apoyo de la marca Red Bull, el deportista de Estonia cruzó 1.525 metros en medio de un abismo hasta llegar al otro extremo. El actual 3 veces campeón del mundo y el único atleta en realizar un doble voltereta, posee numerosos récords mundiales y primicias en el deporte. Es el trayecto más largo que ha hecho, después de cruzar una cuerda de 500 metros entre dos montañas de Kazajistán. El único antecedente que se tiene en Bogotá lo hizo el deportista canadiense Harry Warner, quien atravesó algo más de 890 metros en la cuerda floja. Ahora incluso no vi el final de la cuerda, ha sido la línea más larga que he caminado y hasta el momento cruzar entre los dos cerros bogotanos ha sido mi récord personal. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo. Take Off y Cashback con tu auto nuevo podrán aplicar hoy mismo al préstamo para el vehículo y recibir 1% de cashback, dinero de vuelta, al valor de su vehículo nuevo y al momento en que firma el contrato. Además, también recibirá la posibilidad de tener el 10% de cashback sobre el valor de su auto nuevo y también 10 gift cards avaluados en 500 florines cada uno en The Movies at Gloria. Podrán aplicar hoy mismo a través de www.iamigo.com/car loan campaign y de esta forma participar en esta tremenda campaña de CMB. Llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento a este Golden Retriever que por primera vez lo van a ver un poco bravo, pues sabemos que esta raza de perritos es muy alegre, sin embargo al parecer él no tenía un buen día. Según las imágenes, el perrito generalmente es alegre y juguetón, pero cuando levantan temprano se pone de mal humor y lo demuestra a sus dueños. El video ha causado gran sensación entre los seguidores y se ha vuelto viral por tratarse de uno de los perritos más consentidos y llamativos para los humanos, como también para la sorpresa del gesto que hace el canino. La reproducción ya tiene más de 700,000 me gusta y miles de comentarios. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerden que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima oportunidad.